Hola a todos, en este vídeo vamos a mostraros los idiomas disponibles en Forlan Companion, cómo configurar dichos idiomas antes de instalar la aplicación y la elección del idioma de la aplicación. Idiomas disponibles. Empecemos por tanto mostrando los idiomas que podemos aprender usando Forlan Companion. Esto debemos hacerlo antes incluso de comprar la aplicación en Google Play. Vamos a considerar que somos un usuario español interesado en ruso. Para ello buscamos Ajustes en el menú de nuestro móvil. Pulsamos en Ajustes y tratamos de localizar las opciones de idiomas. Es muy importante hacer notar aquí que cada móvil es distinto, con lo cual lo que mostraremos a continuación puede diferir ligeramente de un dispositivo a otro. Si algún usuario tiene problemas para encontrar las opciones de idioma en su dispositivo, le recomendamos que use Google y escriba algo parecido a cómo encontrar texto a voz y voz a texto en Mi seguido de su modelo de móvil específico. Pulsamos en Idioma y entrada de texto. Podemos observar varias opciones. Estamos interesados en varias de ellas. El teclado, texto para pronunciar y dictado por voz de Google. 1. Teclado. Si pulsamos en teclado predeterminado, en esta ventana aparece el teclado de nuestro dispositivo y también podrían aparecer otros que hayamos descargado. Si el idioma que nos interesa no aparece en los idiomas del teclado de nuestro dispositivo, quizás deberíamos descargar en Google Play otro teclado que sí lo incluya. Debemos tener en cuenta que, por ejemplo, el teclado para el ruso no es el mismo que para el chino o el alemán. Si abandonamos esta pantalla y pulsamos en teclado Samsung y en Añadir idiomas de entrada, podemos ver la lista que ofrece nuestro dispositivo. El idioma que queremos aprender debe estar incluido aquí. Hay que hacer notar que algunos dispositivos requieren conexión a Internet para que aparezca la lista entera de idiomas. Podemos ver que el teclado ruso está disponible. Reconocedor de voz. Pulsamos ahora en Dictado por voz de Google. Esto nos permitirá ver qué idiomas están disponibles cuando pronunciemos palabras en extranjero. Si pulsamos en Idiomas, veremos todos los que hay disponibles. Aquí es donde debemos comprobar si el idioma que queremos aprender aparece o no. Si no aparece, entonces Forlan Companion no podrá detectar nuestras pronunciaciones de palabras. El ruso aparece aquí. Si volvemos atrás y pulsamos en Reconocimiento de voz sin conexión y seguidamente en Todos, observamos todos los archivos de idiomas disponibles y que podremos usar en modo offline. Debemos comprobar aquí si el idioma que nos interesa aparece o no en la lista. También está el ruso. Texto a voz. Volviendo a idioma y entrada de texto, pulsamos en texto para pronunciar. Esta opción es necesaria para que las palabras en idioma extranjero sean pronunciadas por Forlan Companion. Pulsamos en Síntesis de Google y en Idioma. Aquí debemos comprobar de nuevo si el idioma que queremos aprender se encuentra en la lista. Podemos comprobar que el ruso está disponible.
Todas estas comprobaciones son necesarias para poder usar todas las características de Forlan Companion. Hemos podido verificar que el ruso aparece en las listas de teclado, de reconocedor de voz y de texto a voz. Ya podemos, por tanto, conseguir Forlan Companion en Google Play. B. Configuración del idioma. Una vez que hemos comprado la aplicación, debemos configurar dicho idioma. Sabemos que podemos aprender ruso con Forlan, pero debemos configurarlo todo en ajustes. 1. Teclado. Pulsamos en teclado Samsung. Y a continuación en añadir idiomas de entrada. Activamos ruso. Dos. Reconocimiento de voz. Esta opción debemos activarla para poder pronunciar palabras en ruso y que Forlan Companion las escriba como texto. Pulsamos en dictado por voz de Google y en idiomas. Estamos interesados en ruso, por lo que habilitamos el idioma. Mantenemos pulsado durante varios segundos y lo convertimos en idioma principal. El móvil, cuando pronunciemos una palabra con el reconocedor, comparará lo que hemos dicho con palabras en ruso preferentemente, y si no encuentra ninguna, la buscará en idiomas secundarios si están habilitados. Nosotros recomendamos que se habilite el idioma que queremos aprender como principal y ningún otro como secundario, pero entendemos que puede haber gente que use el reconocedor de voz para dictar texto en su propia lengua o para hacer búsquedas en Google mediante voz. Volvemos atrás y pulsamos en reconocimiento de voz sin conexión. Y en todos. Como ya sabemos que el que nos interesa se encuentra en la lista, pulsamos en él y descargamos el fichero del idioma. Para esto necesitamos obviamente conexión a Internet. El idioma descargado debe aparecer en instalados. Tres. Texto a voz. Esta opción es necesaria para que oigamos las pronunciaciones en lengua extranjera. Pulsamos en texto para pronunciar y en síntesis de Google.
Presionamos en idioma y nos aparecerá la lista. Sabemos que nuestro idioma se encuentra aquí, lo buscamos y pulsamos en él. Debe aparecer ahora debajo de idioma. Para poder oír las pronunciaciones cuando estemos sin conexión a Internet, debemos presionar en Instalar datos de voz. Buscamos en la lista el idioma que nos interesa y seguidamente en el icono de descarga de la derecha para descargarlo. Si presionamos en conjunto de voces, podremos elegir si queremos un hombre o una mujer. Nosotros recomendamos que el usuario cada cierto tiempo vaya cambiando las voces, puesto que algunas pronunciaciones son más claras que otras dependiendo del individuo que las pronuncie. Вы слушаетесь. De esta forma, ya hemos configurado nuestro dispositivo para que cuando fijemos los idiomas en Forlan Companion, este funcione con toda su capacidad. Esperamos que no os haya resultado muy complicado este proceso de configuración del idioma. Salimos ahora de Ajustes. C. Idioma de la aplicación. Suponiendo que Forlan Companion ha sido instalado en nuestro dispositivo, pulsamos en su icono para entrar por primera vez. Al ser nuestra primera vez tendremos que fijar el idioma de la aplicación. No hay que confundir este idioma con el que queremos aprender. El idioma que vamos a fijar aquí modificará el texto y los menús de la aplicación. Pulsamos en Select the App's Language y elegimos uno de los 6 idiomas disponibles. Como estamos suponiendo que somos un estudiante español, elegimos Spanish. A continuación pulsamos en Sí. Y Forlan Companion nos llevará por primera vez al menú de la aplicación. Como podemos observar, todo el menú aparece en idioma español. Hasta aquí llegamos con este vídeo. Esperamos que haya sido útil.